Los presento, Carlos del Frade, por las dudas si alguno lo conoce, periodista, algunos lo escuchan por radio. Algunos lo hemos votado también. Vamos. Del Frente Social y Popular, está bien. Diputado de la provincia. Así que los dejo con él y vamos a ver, le hagan preguntas también después si pasa, Javier. Sí, está bien, está bien. Buenas noches. Hola. Bueno, listo, ya creo que estamos para arrancar. Listo, Carlos. Muy bien. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gustazo venir a las bibliotecas populares, siempre. Desde muy pibe estamos recorriendo escuelas y bibliotecas populares, presentando libros, dando charlas sobre esta cuestión apasionante que es la historia. Yo siempre empiezo últimamente las charlas contándoles que yo tengo 2 fechas de cumpleaños. Yo nací el 5 de febrero del 63, pero volví a nacer el 10 de mayo del 2015, porque el 10 de mayo de 2015, corriendo una media maratón en Rosario, tuve paro cardíaco, 3 operaciones de bypass. Se ve que estuve un rato del otro lado, no me quisieron de allá, me devolvieron. Entonces cuando te hacen eso del electroshock, te lo cuentan después, y que no salís, y que salís a la tercera vez cuando te ponen una droga directamente con una inyección. La operación me la tuvieron que hacer 9 días después porque no se podía estabilizar la taquicardia. Ahí empezás a pensar en eso que significa la muerte en cualquier momento. Hay algo así como una especie de reverdecer de la mitología griega cuando hablaba de las parcas, como 3 señoras grandes que juegan caprichosamente con la madeja de la vida y cuando se les ocurre cortar, cortan. Ese mito de las parcas se me ocurrió directamente proporcional a lo que me había pasado. Uno sabe que está casi desprestado en el universo, pero mientras que esté uno en un lugar, me da la sensación que no hay que perder el tiempo. Si hay algo que nos cuesta mucho, es poner la cabeza donde están los pies. Y eso a mí me ocurrió cuando me estaba recuperando y cuando recién me empezaba a levantar. Estás durante 2 meses en posición horizontal en la cama y empezás a levantarte de a poquito. Y a mí me pasó que mi hija menor, la Luli, empezábamos a salir a caminar dando una vuelta a manzana con esa cicatriz en el pecho que te daba las marcas de lo que había pasado. Entonces en un momento determinado yo empiezo a cantar, en realidad a destruir la canción, pero que siempre la canto: la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Algo que cantó maravillosamente Juan Carlos Baglietto. Y cuando yo empiezo a cantar, la Luli, mi hija, empieza a cantar conmigo. Y cuando empieza a cantar conmigo, yo digo: uy, qué lindo, Luli, estás cantando con papá. Y ahí fue el misil a la conciencia de lo que me dijo Luli. Luli me dijo: papi, siempre cuando vos cantás, yo canto con vos. Y fue un misil a la conciencia. ¿Dónde diablos estaba yo que no escuchaba a mi hija cantar conmigo? Y ahí me di cuenta de la importancia de lo que significa poner la cabeza donde están los pies. Porque siempre el sistema nos roba de tal manera el tiempo, nos hace tan esclavo de aquello que el sistema nos marca que tenemos que hacer después, que siempre tenemos la cabeza en otro lado. Y genera que, por ejemplo, no escuchemos a nuestra hija cantar con nosotros. Entonces, a partir de ese momento, 2 cuestiones claves. El mito griego de las parcas es bastante parecido a la realidad. Caprichosamente, la madeja de la vida puede ser cortada en cualquier momento y es indudable que hay que poner todo en el momento en donde uno esté. Un año que se llama El lado oscuro de la justicia santafesina. Porque un día como hoy, 15 de junio de 1968, y esto lo anotamos en el libro, aparece la primera intervención del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe. En medio de lo que era la dictadura de Onganía, 15 de junio de 1968, se quería hacer un acto por los 50 años de la reforma universitaria. La dictadura lo impide. 3 jueces de la provincia de Santa Fe le dan permiso a la muchachada para que haga ese acto y sin embargo eso genera la intervención del Poder Judicial. Esos 3 jueces renuncian: Juan Carlos Gardela, el doctor Basualdo, el doctor Fábrega, renuncian
y se interviene el Poder Judicial de la provincia a través de un abogado cordobés que se llama Darío Saráchaga, y desde entonces se conoce aquello como la intervención Saráchaga, un día como hoy. ¿Qué era eso? La intención de colonizar al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe para que los jueces, los fiscales y demás trabajen de acuerdo a los poderes económicos, eclesiásticos, empresariales o políticos. Eso que pasó hace 50 años atrás, un día como hoy, se reitera en la provincia de Santa Fe, se reiteró en democracia, se construye un poder judicial generalmente vinculado a los sectores del poder, y eso llega hasta nuestros días. Por eso ahí empieza a aparecer esto de la clave de lo que significa para mí contar la historia. La historia siempre se cuenta desde el presente. No se cuenta por lo que significa el pasado, sino porque uno elige contar cosas del pasado en relación directa con el presente. La cuestión del relato histórico tiene que ver con un relato político, para iluminar o para ocultar cosas. El otro día, en lo que recién nos contaba Marcelo sobre esta cuestión de lo que significa la historia para nosotros, estamos convencidos que la mejor manera de defender el lugar de donde somos es conocer la historia del lugar de donde somos. Si vos no conocés, si vos no querés algo, ¿cómo lo vas a defender? Es muy difícil defender lo que no se conoce. Es casi imposible defender aquello que no se quiere. Por eso siempre nos hablan de lo que pasa lejos, para que vos, que podés participar en el lugar donde están tus pies, en el lugar donde están tus cabezas, si no conocés qué significa ese lugar que pisás, porque no te lo enseñaron, no lo vas a defender. Entonces allí está la gran clave del sistema. Te dan una oferta de televisión donde podés ver 900 canales, pero ¿por qué en los Quirquinchos falta trabajo para las chicas y los chicos que terminan la secundaria? ¿Cuál es la manera de trabajar y de incluir a los sectores más grandes de la sociedad? ¿Qué tipo de servicio de colectivo? ¿Qué tipo de alegría? ¿Qué tipo de deporte? ¿Qué tipo de agua se consume? Todas esas discusiones que hacen a la vida cotidiana es muy difícil encontrarlo en esa plantilla de 900 canales de televisión. ¿Por qué? Porque el sistema siempre te plantea lo lejano. Porque lo lejano aleja. Y lo cercano acerca. Tan simple como eso. Pero siempre nos dicen, ¿a quién le puede importar lo que pasa en los Quirquinchos? A la gente de los Quirquinchos le debería importar. Pero eso siempre se nos dice que es de menor calidad. Historia regional. Te minimizan esa cuestión. Y es en realidad al revés. No te quieren enamorado de los cercanos para que vos no puedas transformar la realidad. Te quieren siempre discutiendo por cosas lejanas, en donde tu opinión no cuenta, porque se decide justamente muy lejos, en donde vos no participás. El sistema siempre plantea desvínculo, el desvínculo con lo cercano. Y además, lo que tiene que ver con la raíz. Si nosotros sabemos cuál es el sueño colectivo inconcluso de las generaciones anteriores, sabemos dónde vamos. ¿Qué es la Argentina para cada uno de nosotros? Ahora se viene el 20 de junio. El 20 de junio es una fecha muy interesante para pensar. 20 de junio de 1820. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Una de las mentes más extraordinarias de su época. Segundo promedio en la Universidad de Valladolid en 500 años. A los 20 años era el presidente del Colegio de Abogados y de Cientistas Económicos de Salamanca. Todavía hoy se escucha el viejo dicho, aquel que sostiene que lo que natura no da, Salamanca no presta. ¿Por qué? Porque Salamanca era la idea, la síntesis de la sabiduría. Belgrano a los 20 años era el presidente del Colegio de Abogados y Cientistas Económicos de Salamanca. Segundo promedio en la Universidad de Valladolid. Sin embargo, vuelve a estas tierras. Virreinato del Río de la Plata. La última construcción política de los españoles sobre el siglo XVIII. Y le dicen, cuando tenía 24 años, lo hacemos secretario vitalicio del consulado acá en estas tierras. ¿Saben lo que significaba? Un sueldo actual de 100.000 pesos a un pibe de 24 años. Hoy, piensen en esto, darle 100.000 pesos y decirle, este cargo lo tenés hasta que te mueras.
¿Qué piensa un pibe de 24 años hoy con eso? No me caliento más por nada. Hago la plancha, ya está. Ya llegué con 24 años, lo único que me queda es disfrutar. Sin embargo, ese tipo no lo pensaba así. Se enamora de 3 palabras, y aquí hay otra de las claves necesarias. Somos las palabras que nos navegan por dentro. Y algunas de las palabras que nos navegan por dentro nos enamoran, nos hacen ser lo que somos. Somos las palabras porque son las palabras las que nos ayudan a pensar, a sentir, a soñar, a proyectar. Cuanto menos palabras tenemos, menos somos. Porque tenemos imposibilidad de pensar. No es casual. La Argentina ha sufrido un montón de saqueos, pero uno fundamental, el de las palabras. En 1975 la UNESCO lo dice con claridad. La Argentina, a través de su composición poblacional, tenía en 1975 cada una de sus mujeres, cada uno de sus hombres, manejábamos 8.000 palabras cada uno. 1975. 30 años después, vendaval de la historia, saqueos, terrorismo de Estado, empresas que eran de generaciones paridas de generaciones anteriores de argentinos se venden, se rifan, pero en forma paralela, en el 2005, cuando la UNESCO vuelve a medir el patrimonio de palabras de cada uno de nosotros, sostiene que de las 8.000 palabras, cada uno como promedio maneja 800 palabras. 10 veces menos de palabras, 10 veces menos de libertad, porque la palabra es lo que te hace pensar, lo que te hace soñar, lo que te hace proyectar, lo que te hace ver qué es lo que querés y qué es lo que no querés. Y cuando vos no tenés palabras para decir lo que querés, terminás repitiendo las palabras que otro te impone. Por eso es tan apasionante el mundo de las palabras. Por eso durante tanto tiempo nos dijeron, hechos, no palabras, claro. Porque los que te imponen esa realidad de los hechos, en realidad, lo que te dejan a vos es solamente el lugar del que aplaude o del que rechaza, del que no protagoniza, porque no tiene manera de decir. La palabra adicto significa sin palabras. La primera gran adicción es quedarte sin palabras. Entonces, cuando no tenés palabras propias para elegir un destino propio, para tener un sueño propio, te terminás angustiando. Y esa falta de palabras, que es la falta de pensamiento, la falta de creencia, la falta de decir por qué de las cosas, te termina llevando a otras adicciones. No es casual y no es cualquier cosa el saqueo de las palabras que hemos sufrido los argentinos. Por eso es tan hermoso estar en una biblioteca. Y acá estamos entonces, para compartir con ustedes uno de los tantos libros, una de las tantas necesidades de reconstruir las palabras, porque somos seres humanos y el ser humano se define por las palabras. Cuando no hay palabras, hay violencia. Cuando una piba no tiene palabras, no tiene manera de defender su primera soberanía, que es su propio cuerpo. No es casual el grado de violencia que se ha logrado. En el 2010, cuando se hizo el último censo, el 50% de nuestra población no había terminado la escuela secundaria. Aquella Argentina luminosa de la década del 60, en donde todos decían que la Argentina era París en América Latina, ya no existe más. El 50% de la población argentina no tiene escuela secundaria terminada. Tremenda cifra del censo del año 2010. Esa es una de las cifras que menos se discute desde la política. Pero ¿qué significa esta cuestión? Insisto, el recorte de las palabras hace que un ser humano valga menos porque tiene menos para pensar, menos para soñar, menos para discutir y más para obedecer. Más para comprar aquello que viene a través de la televisión, que te dice cómo son las cosas, cómo son los cambios por arriba y por derecha. Y por eso termina siendo una realidad tan directamente proporcional a quienes se benefician con los saqueos materiales y culturales, como por ejemplo el robo de palabras. Así que estar en una biblioteca significa, entre otras cosas, revalorizar lo humano. Revalorizar lo humano es revalorizar
la palabra. La palabra funda las religiones y funda las filosofías. La palabra funda lo que cada uno de nosotros es y fundamentalmente lo que cada uno de nosotros quiere ser. Sin palabras no podemos ni siquiera elegir lo que queremos ser porque no podemos pensar. Pensamos a través de las palabras que conocemos. Por eso compartimos hoy este libro. Este libro viene con una excusa siempre. La excusa es que este año se cumplieron 200 años de un hecho extraordinario que fue, por un lado, la derrota en Cancha Rayada y por el otro lado, la victoria en Maipú. Una cosa impresionante. Primer ejército latinoamericano en operaciones, el ejército sanmartiniano. Es un ejército latinoamericano porque hay chilenos, porque hay bolivianos, porque hay uruguayos, porque hay argentinos, porque hay pueblos originarios, porque hay además escoceses. Hay una serie de confederaciones en ese ejército que tiene una bandera propia, que es la bandera del ejército de los Andes. Y de pronto, en Cancha Rayada, 19 de marzo de 1818, ese ejército es derrotado. Y empieza a hablarse de que se pierde la Revolución Americana y van a ser días tremendos en donde se dice que San Martín y O'Higgins están muertos, que ya no tiene sentido soñar con una patria grande y liberada. Y sin embargo, del 19 de marzo de 1818, el 5 de abril de 1818, 17 días después, se gana nada menos que en Maipú, en una de las batallas más fenomenales de la historia de Latinoamérica, porque allí vienen regimientos españoles que eran invictos, como por ejemplo el regimiento Burgos, que no había perdido una sola batalla en su historia, llegan aquí y allí se gana. Fíjense qué pedazo de metáfora. Ustedes lo van a leer en el libro porque hay un relato pormenorizado de día por día, incluso con personajes que creamos y con la historia de los principales tipos que están vinculados a Cancha Rayada, a Maipú. En 19 días se pasó de una derrota colectiva a una recuperación en una victoria. Digo esto para los que generalmente muchas veces decimos no tenemos esperanzas, no tenemos ideales, no sabemos en quién creer. Fíjense ese proceso. En menos de 20 días el proceso de la Revolución Latinoamericana se recupera y se gana. Por eso nosotros escribimos sobre Cancha Rayada y Maipú vinculado al presente. 200 años después, muchos sectores populares creen que están sintiendo los efectos de una derrota parecida a Cancha Rayada. Sin embargo, lo que hay que decir, que así como está la noche más oscura, el amanecer puede estar cercano. Y aquello de que si Cancha Rayada fue una derrota, 19 días después vino Maipú. De la derrota a la esperanza, aquello que forma parte de la historia. ¿Es Maipú o Maipo? Nosotros decimos Maipú, pero bueno, más allá de esas cuestiones... Porque para mí es Maipo. Bueno, después de eso, nosotros escribimos en el libro, desarrollamos toda una serie de acontecimientos que tienen que ver con esos recuerdos redondos en la historia. Por ejemplo, este año se cumplen también 50 años de un hecho fundamental y fundacional que significó para nosotros el documento de la CGT de los argentinos, 1 de mayo de 1968, en donde se decía con absoluta claridad que la realidad de los sectores mayoritarios en Argentina será mucho mejor cuando son esos sectores los que ocupen el lugar de las decisiones, del destino de los bancos, del destino del trabajo. Se cumplen 50 años también. Por eso nosotros en el libro vamos incluyendo distintos documentos que hablan de lo que significa aquel 1 de mayo del 68, el manifiesto de la CGT de los argentinos. Ponemos parte de lo que significa el manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918, esto de que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Esto que tanto hay que recuperar, incluso ahora nosotros estamos discutiendo una ley provincial de educación, nosotros somos uno de los autores de esta ley provincial de educación. ¿Cuál es el rol de las maestras, de los maestros, pero también de las alumnas, de los alumnos? ¿Cómo se gobierna la educación en medio de un proceso en donde todo parece mercantilizarse? Hace poquito denunciamos lo que significa un proceso de negocio que se denomina la cajita feliz, como aquello de McDonald's, porque te venden universidades privadas y también universidades públicas un conjunto de análisis, de cursos por los cuales obtenés una determinada cantidad de puntos.
y podés ganar los concursos en la educación secundaria. Esto fue denunciado, esto forma parte de pensar la educación, ¿qué es? ¿Es un derecho humano, social, accesible para todos o simplemente el privilegio del que lo pueda comprar? Estas cosas que hoy de nuevo se plantean en la Argentina estaban ya planteadas en lo que significaba aquel documento del 1 de mayo del 68 de la CGT de los argentinos y también en aquel, el manifiesto liminar de la reforma universitaria, un día como hoy de 1918. Y después jugamos con los fantasmas de la historia. A mí me invitan a dar charlas en escuelas primarias para chicos de 6 y 7 años. Hay que hablar con chicas y chicos de 7 años. Decía Janusz Korczak, que era un extraordinario pedagogo polaco, que acompañó a sus chicas y a sus chicos a las cámaras de gas del nazismo. Le habían ofrecido salvarse, pero él dijo que no. Iba a tener el mismo destino que sus chicas y sus chicos. Y fue a la cámara de gas con ellos. Lo cierto es que Janusz Korczak dejó muchísimos materiales sobre educación. Él decía que para estar a la altura del alma de un chico había que estar en punta de pies. Así que el esfuerzo de comunicarse con los chicos siempre es un esfuerzo realmente muy pero muy grande. Lo cierto es que cuando llegamos a las escuelas primarias le decimos a los chicos algo a ver si los enganchan. ¿Cómo los enganchamos hablando de historia? Y entonces empezamos a decir, ¿ustedes saben que tienen fantasmas en cada parte de sus ropas? Ustedes vienen con fantasmas a la escuela. Entonces los pibes abren grandes los ojos, porque le estás diciendo algo que los intriga, les llama la atención. ¿Cómo es eso de los fantasmas? Te dicen los pibes. Vos estás con un fantasma del siglo XIX. Un fantasma que tiene 200 años está ahí con vos. Entonces el pibe no aguanta más y dice, ¿cuál es el fantasma? Decime cuál es el fantasma. Y entonces ahí decís, fíjate la imagen que tenés en el billete de 10 pesos. Y el pibe saca el billete de 10 pesos y dice, Belgrano. ¿A vos te parece que Belgrano vale 10 pesos? Y ahí empieza el debate. Empieza un debate en donde nosotros usamos la excusa del valor cotidiano que se le da a cada uno de esos próceres en la vida cotidiana y empezamos a pensar y a discutir sobre la historia. 10 pesos para Belgrano, este segundo promedio de la Universidad de Valladolid, este tipo que deja todo para compartir con los suyos, enamorado de 3 palabras como habíamos dicho, revolución, igualdad e independencia. Le pone a la batería donde funda la bandera Belgrano el 27 de febrero de 1812, independencia. Entonces el secretario del primer triunvirato, disculpen la mala palabra, Bernardino Rivadavia, le dice, usted va a pagar por esto y lo vamos a juzgar por esto. Deshágase esa bandera. Y entonces Belgrano, que había dejado absolutamente toda su comodidad personal, enamorado de esas 3 palabras, le manda una carta tremenda, desgarradora, en donde dice, quédese tranquilo, que esta bandera fue pensada para el momento de una gran victoria. Pero como esa gran victoria todavía está lejana, la desharé y no quedará ni memoria de ella. Impresionante el desgarro de Belgrano, porque él había planteado la bandera no como un símbolo de tela, sino como símbolo de un país que estaba inventando. Por eso es fantástica la historia. 165 personas inventan la Argentina. 165 personas el 22 de mayo de 1810 que dicen vamos a construir un país, vamos a inventar un país. Por eso siempre cuando aparece la discusión, somos los mismos de siempre, somos los poquitos mismos de siempre, siempre hay que pensar que nosotros somos el resultado de 165 tipos que soñaron inventar un país. Y estos más de 40 millones que somos hoy, seguimos ilusionados por aquellos desesperados enamorados de palabras como pueblo, revolución, independencia. Ese Belgrano estaba enamorado de eso. Yo no sé si algún día fueron, pero cuando van hacia los altos de la quebrada de Humahuaca, se van a encontrar allí con el monumento más hermoso que vi en mi vida sobre la independencia. Es un monumento donde no están los próceres, están los próceres de verdad en realidad. Las caras y los cuerpos anónimos de los pueblos originarios y del gauchaje, que pusieron su cuerpo y su sangre por la revolución y por la independencia. Hay que verlo. ¿Por qué está allí? Porque en ese lugar de Humahuaca, Belgrano
el segundo promedio de Valladolid, el presidente del Colegio de Abogados y Cientistas Económicos de Salamanca a los 20 años, el tipo que ganaba 100 lucas por mes y deja todo eso para pagárselo a sus soldados, el tipo que cruza a nado el río Paraguay sobre un cuero de vaca porque ya no había barcos, para contagiar su idea de revolución a los paraguayos. Ese tipo está en Humahuaca, a 3.600 metros, mirando con su catalejo cómo avanzan y cómo retroceden los españoles. ¿Con qué necesidad lo hacía? Piénsenlo hoy, desde la lógica nuestra, profundamente individualista y egoísta. El tipo entregaba toda su vida particular a ese sueño colectivo de crear un país. Hay que estar en ese lugar. Las montañas te dan vuelta, son 360 grados de montañas multicolores, allí muy cerquita está el Cerro de los 7 Colores. El cielo te desborda, no te alcanzan los ojos y el ancho de los ojos para mirar tanto cielo. Y ahí te das cuenta de la maravillosa construcción que hace la naturaleza, pero te das cuenta también de la soledad cósmica, de lo que significa estar en esas montañas. 200 años atrás estaba ese tipo, ¿con qué necesidad? ¿Qué miraban los ojos de Belgrano? ¿Qué cosa miraban? Y ahí me di cuenta de algo, de esta cuestión de lo que significa la historia en sus tramos más íntimos. Mi mamá, la Pochi, Florinda Lidia Zavala, se murió en el año 2006. Mi mamá de chiquita no tenía mucho. Era hija, junto a sus 2 hermanas, de un estibador portuario de la ciudad de Rosario, que le daba de comer solamente mate cocido. Y no tenía para comprarle ningún libro, mi abuelo. Hasta que un día le regala un libro de historia. Y mi mamá se enamora de Belgrano. Termina enamorada de Belgrano. Con los años, se casa con un empleado bancario y tienen a este torpe hijo que ustedes ven acá. Y yo me hago un apasionado hincha de San Martín. Entonces empezamos a discutir San Martín, Belgrano, como un clásico, como un Central News, como un Boca River. ¿Quién era mejor? Entonces en un momento determinado yo le digo idiotamente: no, mami, lo que pasa es que tuviste que haber leído más libros, no pudiste. Un idiota yo. No, para mí Belgrano, me decía la Pochi. Cuando llegué a Humahuaca y vi eso, empecé a pensar. Mi mamá en el año 2006 se muere diciéndome la última frase de su vida es: Carly, me duelen los ojos. Y yo sabía que a mi mamá le dolía todo, pero estaba convencido que si algo no le dolía eran los ojos. Pero la frase que me dice es: Carly, me duelen los ojos. Me quedó dando vueltas esa frase. Y cuando yo voy a Humahuaca, trabajando en el libro de investigación periodística y de historia que se llamó Los Caminos de Belgrano, siguiendo las rutas que anduvo Belgrano por cada una de las provincias argentinas, buscando la historia desde adentro, porque la historia desde adentro de la provincia es mucho más profunda y mejor que la historia contada de Buenos Aires. Y cuando llegás a ese lugar, me acordé lo de mi mamá. Carly, me duelen los ojos. Cuando yo vi en Humahuaca esa presencia de la belleza cósmica, pero al mismo tiempo de la soledad del cosmos, y que ahí estaba probablemente una de las mentes más brillantes del siglo XIX, por lo menos en el mundo occidental, como era Belgrano, y que Belgrano miraba sin necesidad de estar ahí, ahí me di cuenta que a mi mamá no es que le dolían los ojos, le dolía lo que había mirado en la vida. Que lo que había mirado en la vida no tenía mucho que ver con lo que él ya había soñado, enamorándose de ese tipo que yo intentaba descubrir ahí a 3.600 metros de altura. Le dolía la consecuencia de lo que había mirado. Entonces yo termino diciendo en el libro, en Los Caminos de Belgrano, que hasta en eso sirve la historia. Porque te devuelve incluso un sentido a la última frase de tu vieja, de mi mamá, la Pochi. Porque la mirada de Belgrano era esa mirada que quiso encontrar mi mamá y no la encontró. La mirada del tipo que se anula a sí mismo en pos de un sueño colectivo inconcluso. ¿Qué es la Argentina para cada uno de nosotros? Yo creo que la Argentina es para cada uno de nosotros ese sueño colectivo inconcluso que está en la maravillosa poesía del himno nacional.
que algún día tenemos que ver en el trono de la vida cotidiana a la noble igualdad. Hoy la noble igualdad pierde por goleada. Cargill, acá nomás, sur de la provincia de Santa Fe, Puerto General San Martín. Allí Cargill factura 200.000 pesos por minuto. Por minuto. Y no paga un solo peso de ingresos brutos. Piensen ustedes en lo que tiene que pagar una peluquería, una panadería, un vendedor de publicidad para soportar un programa de televisión. Tenés que pagar ingresos brutos. Cargill no lo paga. En ese sentido, la peluquera, la panadera, el muchacho que hace televisión, cobrando una publicidad de 600 pesos por mes, para el fisco de la provincia de Santa Fe, es más poderoso que Cargill. La noble igualdad perdiendo por goleada en el presente. La mirada de Belgrano buscando ver eso, que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Puerto San Martín, el misterio del dinero, el misterio del billete. Hasta hace poquito, ¿se acuerdan cuál era el billete de 20 pesos? El billete de 20 pesos era Juan Manuel de Rosas en la cara y en el anverso del billete una imagen del combate de Obligado. No sé si alguna vez fueron allí donde está Obligado, norte de la provincia de Buenos Aires, una cintura maravillosa que dibuja el río Paraná allí, hace una terraza de Obligado realmente hermosa, muy cerquita de la localidad de San Pedro en la provincia de Buenos Aires. Allí está la imagen, las cadenas. 3 cadenas tiraron en el río para que no pase la flota imperial más poderosa de la tierra, franceses e ingleses juntos. 55 bergantines, 20 buques de guerra avanzando por el río Paraná hacia el Paraguay. Esa era la idea. A eso había que oponerse. Las 3 cadenas. Sin embargo, la historia lo dice con claridad. Un francés, un marinero, muy grandote y con mucha fuerza, en 5 minutos, con un mazazo, terminó con las 3 cadenas. Pero pasó a la historia. 20 de noviembre de 1845, el Día de la Soberanía. El día del combate de la Vuelta de Obligado. Pero mirá la que nos cuenta. Nos cuentan el principio de la historia con una derrota. Y nos dicen que la soberanía se recuerda con una derrota. Nosotros que peleamos por la soberanía, de tener lo nuestro para nosotros, ese es el concepto de soberanía, cuando lo quisimos hacer perdimos. La memoria dice, derrota digna de los argentinos, campeones morales diríamos en el fútbol. Lo cierto es que ese 20 de noviembre de 1845 se inicia un proceso, se denomina la Guerra del Paraná. Los ingleses y los franceses pasan, van al Paraguay, pero cuando vuelven los volvemos a enfrentar. Lo enfrentamos en el Tonelero, a la altura de Raballo, lo enfrentamos en San Lorenzo, y el 4 de junio de 1846, acá, en la provincia de Santa Fe, en lo que es la angostura de Punta Quebracho, le ganamos. Y ahí había abuelos, padres y chicos jóvenes peleando. Había mujeres peleando. La angostura de Punta Quebracho. ¿Dónde es eso? Puerto General San Martín. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está Cargill? Cargill, que corre el Monumento Nacional, que era una cruz que recordaba Punta Quebracho, lo corre 200 metros para poner allí su alambrado. Porque la multinacional hace lo que quiere. Si vos le preguntás a muchísimas maestras, maestros y profesores de historia que te cuenten la historia de Punta Quebracho, es muy probable que no lo sepan. Y es muy probable que ninguna santafesina y ningún santafesino sepan que nosotros, el pueblo santafesino, nuestros ancestros, le ganaron a las flotas imperiales más poderosas de la tierra. No nos enseñaron eso. El Día de la Soberanía debería ser el 4 de junio por aquella victoria en Punta Quebracho. Pero no convenía que eso se supiera y se recordara de esa manera. ¿Saben por qué? Porque no conviene que se sepa que el pueblo, cuando se junta y decide pelear contra el más poderoso, le puede ganar. Y como no convenía eso, contaron el principio de la derrota de la Guerra del Paraná, no el final donde ganamos. ¿Cómo se cuenta la historia? Se cuenta en función de lo que vendrá, para que los que vengan pidan permiso en la historia. ¿Quién hace posible a San Martín? ¿Quién hace posible a Belgrano? ¿Quién hace posible a Maipú o Maipo? Como quieran. ¿Quién hace posible eso? Las grandes masas que lo siguen. Lo colectivo hace que el individuo se convierta en líder. Por eso es tan importante verlo.
nosotros hacíamos este análisis del billete de 20 pesos y decíamos, Rosa es una figura controvertida. Lo del combate de obligado es muy interesante. Día de la soberanía. ¿Se sabe en la provincia de Santa Fe que ganamos en Punta Quebracho? No se sabe. ¿Por qué? Porque no conviene que se sepa que si un día pudimos, tal vez otro día también podamos. Y eso es lo que no conviene que se sepa. Por eso nosotros seguimos en el libro y nos metemos en el hoy dibujito que reemplaza a los viejos dibujitos de los próceres. Belgrano ya no está más. San Martín, el padre de la patria. 5 mangos valía San Martín. Ni un chicle te compras con 5 mangos. El famoso padre de la patria, que echan de la patria. Está 30 años exiliado el cuerpo de San Martín. Recién lo traen en 1880. Muchos no lo querían al papá. Lo trajeron recién en 1880. No convenía que se supiera lo que hizo San Martín. San Martín gobernó 3 veces. Capitán general en Chile, protector general del Perú y además gobernador de Cuyo. Y cuando lo fue, Bartolomé Mitre lo cuenta. Mitre dice en su libro sobre la emancipación sudamericana y el general San Martín, dice con claridad, lo primero que hizo San Martín, repartió las tierras en partes iguales con los huarpes y con los gauchos. Decomisó los bienes de la iglesia, todo en pos de la construcción del primer ejército latinoamericano en operaciones, que es el ejército de los Andes. Hizo el primer plan de vacunación de la Argentina y dijo que era obligatorio que las chicas y los chicos menores de 18 años tenían que ir a la escuela. Y hizo un decreto número 2, cuando fue gobernador de Cuyo, protector general del Perú y capitán general de Chile. Prohibido emitir metálico para pagar cualquier compromiso con el extranjero mientras existan necesidades internas. Cualquier relación con el presente no es mera coincidencia. Entonces, cuando cualquier pelafustán se para el 17 de agosto y dice hay que seguir el ejemplo del padre de la patria, uno tendría que decir al mejor estilo Diego Maradona, empezá vos, fierita. Empezá no pagando compromiso con el extranjero mientras existan deudas internas, porque eso hizo San Martín. Y porque San Martín hizo eso, lo echaron. Por eso lo terminan exiliando y por eso cuando murió, bien muerto está. Lo trajeron 30 años después al padre de la patria. Lo que hemos atravesado, esa experiencia de la muerte, del viaje hacia la pampa de arriba, nuestro viejo, sabemos que lo queremos tener lo más cerca posible y lo más tranquilo posible de forma inmediata. 30 años al papá de todos nosotros lo dejaron afuera. 5 mangos San Martín. Bueno, ya no está más San Martín. Y Rosas, el billete de 20 pesos, ¿por qué imagen es reemplazada? ¿Cuál es el billete de 20 pesos hoy? ¿Cuál es el dibujito? Un guanaco, exactamente, un guanaco. Mirá qué imagen. Rosas es reemplazado por un guanaco. Es muy interesante. Porque, ahí está, esa es una visión muy linda y nosotros usamos esto de los dibujos en los billetes para esto que yo les decía antes. Cuando llegás a las escuelas y para no aburrir a los pibes, empezás a decir, mira, el guanaco reemplaza a Rosas. Rosas vale igual que un guanaco. Rosas es un guanaco, te decía. Y ahí hay toda una visión política de la historia. Lo mismo pasa con el billete más grande, que el otro día me lo dieron y no sabía lo que era. El hornero en el billete de 1000 mangos. Que ya de por sí cuando te dan un billete de 1000 mangos, primero sabés si es falso o no, si tiene curso legal o no, no sabés si es un dibujo, no sabés de qué se trata y además te das cuenta de algo, si ya hay billete de 1000 mangos, qué poquito vale lo que tenemos. Pero lo cierto es que el hornero es el billete más poderoso hoy. ¿Qué es el hornero? Entonces nosotros analizamos la historia del hornero como pájaro nacional y se van a encontrar que el hornero es el símbolo por sobre todas las cosas del pájaro que construye su casa y que lo defiende y nada más. Es una buena metáfora. Antes, ¿cuál era el billete de mayor circulación y el de mayor poder económico en la circulación de la vida cotidiana? El de 100 pesos. Y en el de 100 pesos ocurrieron dos cosas fabulosas. Los billetes, con los próceres, tal como los conocimos hasta ahora, fue una construcción de Menem. En 1992, Menem dijo, estos son los próceres, para mí, los más importantes. San Martín, 5 mangos.
Belgrano, 10 mangos. Rosas, 20 mangos. 50 para Sarmiento. Es interesante, pues la figura de Sarmiento es muy interesante. Y 100 mangos, el prócer de los próceres para Menem, que era Roca. El Videla del siglo XIX. El que produce terrorismo de Estado y apropia las tierras de los pueblos originarios a favor de un Estado que tiene relaciones carnales con el Imperio Británico. El kirchnerismo llega y dice, vamos a meterle otra figura. Y la pone Evita. Y esto es sensacional. Nunca Evita reemplazó a Roca. Los bancos en sus publicidades, y esto era apasionante verlo, y me gustaba mucho analizarlo con los estudiantes y los militantes, los bancos en sus publicidades hasta el día de hoy usaban como símbolo del ahorro, del crédito, a Roca. No la ponían a Evita. Era una cuestión muy fuerte. Nosotros que no somos peronistas tenemos todo el derecho de hablar de esta manera porque efectivamente lo que sucedió, no hay ninguna carga en eso. Lo que sí había una carga en que Roca siguió y persiste. Y esa es una cuestión muy linda y muy simbólica. ¿Para qué sirven estas cosas? Para que los pibes se enganchen, que la historia tiene que ver necesariamente con la reserva. Termino diciendo, en relación a estas cuestiones, nosotros estamos convencidos que tenemos que ser protagonistas de aquello que queremos. Si no somos capaces de defender lo que queremos, terminamos viviendo lo que no queremos. Pelear por lo que soñamos, para no vivir las pesadillas que otros nos imponen. Por eso siempre cuando haya una cancha rayada hay que saber que existe una victoria cerca, que la podemos construir. Pero el gran tema es, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Pedimos permiso para vivir o protagonizamos aquello que soñamos? Muchísimas gracias por la atención y disculpen tanta... Muy amable, disculpen si los aburrí, pero bueno, ahí estamos. No, para nada. Hermoso. Bueno, ahora se abre el abanico de preguntas, cuestionamientos. Ahí, por supuesto, vendemos el libro. Vendemos bien como se vende en los colectivos, directamente para la cartera de la dama y para el bolso del caballero, a solamente 100 pesos. Un Evita o un Roca. Nosotros ahí no hacemos distinciones. Sí, Carlos, los escucho. yo te quería pedir, si se puede, Sí. ampliar un poquito, que me cuentes lo de los campazos, porque no lo sabe nadie, porque No, mira. era lo que resumía el video. Claro. O sea, que te escriben la historia Sí. a 400 Eso es kilómetros. sensacional, es muy buena la anécdota. ¿Podés contar? Villa Ocampo, para que se ubiquen. Bueno, tenemos una provincia enorme. Villa Ocampo está en uno de los 3 departamentos del norte de la provincia de Santa Fe. Es el departamento general obligado. Es el departamento que se besa con el río Paraná y con la provincia del Chaco. Allí hay 2 grandes ciudades. La cabecera es la ciudad de Reconquista. Y la otra ciudad, muy cerquita, Villa Ocampo. En Villa Ocampo, cuando se cumplen 35 años de lo que se llamó el Ocampazo, que ahora se van a cumplir nada menos que 50 años en abril del año que viene, y que estamos haciendo un montón de cosas por eso, me invitan del instituto, del profesorado de Historia del Villa Ocampo para que yo vaya a hablar del Ocampazo. Yo sin cara dura voy, pero me daba vergüenza. ¿Cómo le voy a hablar a los historiadores de Villa Ocampo del Ocampazo? Era como venir a hablar de la historia de los Quirquinchos ante gente que vive en los Quirquinchos. Te da mucha vergüenza. Pero soy un cara dura, voy. 400 chicas y chicos de distintas edades, estudiantes, todo de historia. Apasionante. Entonces yo hice toda la reconstrucción del Ocampazo a través de los diarios. Y a través de algunos testimonios que había tomado, como por ejemplo de un gran sacerdote tercermundista, acá hablamos del tercer mundo también, que fue Rafael Jacuzzi, que fue el que encabezó lo que se denominó la Marcha del Hambre cuando cerró en Ingenio Arno, y a partir de allí hicieron una Marcha del Hambre a Santa Fe. Eso fue el Ocampazo, 11 de abril de 1969. Entonces yo voy contando esta historia y llega un momento que digo, bueno, discúlpenme muchachos, la verdad que soy un atrevido, ¿cómo les voy a venir a contar a ustedes la historia del Ocampazo? Ustedes que son estudiantes de historia, son profesores de historia, deben estar podridos de hablar del Ocampazo, les digo. Y ahí es cuando te das cuenta, y por eso siempre uno está parado, de la mirada de Vaca.
¿Vieron cuál es la mirada de Vaca? La mirada de Vaca es esa mirada en donde no hay nada. Está en otro lado el oyente, el espectador. Y vos te das cuenta de la mirada de Vaca. En ese momento tenés que irte, tenés que piantar porque te das cuenta que no le llegás nada. Mirada de Vaca. Y entonces cuando le veo una mirada de Vaca, absoluta indiferencia, ahí retrocedo y le digo, porque ustedes saben lo que fue los campazos, ¿no? No, nadie sabía. Y entonces ahí digo, ¿cómo ustedes que están acá en Villocampo no saben que lo campazo empezó con los grandes asos del 69? Cordobazo, Rosariazo, Tucumanazo, todo empezó ese movimiento social de cuestionamiento político a la dictadura de Onganía, había empezado ahí. Es uno de los hechos fundamentales de la historia política y social de Argentina y de América Latina. Ni idea. Entonces así viene la otra cuestión. Cuando yo le pregunto, pero ¿por qué no son de los campazos? Y un pibe se levanta y me dice, profe, acá en Villocampo nunca pasa nada, ni nunca pasó nada. ¿Cómo que nunca pasó nada? Y ahí está la gran herramienta pedagógica de desvínculo del sistema. Te hacen creer que en tu lugar nunca pasó nada. ¿Para qué? Para que vos no lo conozcas y al no conocerlo no lo querés. Y si no lo querés, no lo defendés. Esa es la gran pedagogía del desvínculo. Hacerte creer que nunca pasó nada y por lo tanto no vale la pena ni calentarse. Ni para conocerlo, ni para defenderlo mucho menos. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Y ahí las veo, las profesoras coloradas se ponen. No, que hay poca literatura, que nadie escribió un libro. Bueno, un montón de excusas que son verdaderas, pero estaban en Villocampo. Y por ahí un señor de más de 90 años levanta la mano. Dice, ¿me permite? Digo, sí, cómo no. Yo soy Romualdo Carlos Caballero. Digo, muy bien, señor. ¿Usted por qué quiere hablar? No, porque yo fui el abanderado de los campazos. Yo estaba al lado de Raimundo Ongaro, el secretario general de la Secretaría de los Argentinos en aquel momento, y del cura Rafael Jacuzzi. Y nos tuvimos por 3 días que refugiarnos en una parte del monte que todavía quedaba, en las copas de los árboles con la bandera original. ¡Mirá qué historia! Es para filmar una película. Y entonces yo le digo, señor, muchísimas gracias por contarlo. Le pido 1000 disculpas que usted tuvo que haber contado esta historia, me imagino, por millonésima vez. Y ahí el tipo, una vez más, me descubre la pedagogía del sistema. No, señor, yo nunca la conté en público. 35 años habían pasado. Y el abanderado de los campazos, que tenía tan fenomenal historia, nunca había contado su historia en su propia ciudad. ¿Qué significa eso? Que el tipo tenía vergüenza de contar allí lo que él había vivido. Y esta también es otra de las postales de la historia. Cómo la historia te mete vergüenza porque primero te hace creer que para ser alguien importante vos tenés que ser de Superman para arriba. Mi mamá, la Pochi, la que les conté cómo murió y su frase final, tenía el mejor archivo que puede tener cualquier persona, la caja de zapatos. Y en la caja de zapatos, yo por supuesto, cuando piantó para la pampa de arriba, me metí a ver qué había. Descubría cartas, amores, cuestiones que tenían que ver conmigo. Y de pronto descubro un carnecito marrón que decía SUPA, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. Y ahí decía Alfredo Zavala. Alfredo Zavala era don Alfredo, mi abuelo. Hincha de Boca fanático, yo hincha de Central, siempre nos peleábamos, pero todos los martes el tipo religiosamente se compraba el gráfico y hablábamos de fútbol, y en la tarde, que me cuidaba, a veces me daba una copita de anís. Yo era muy chiquito y tenía esa pedagogía, pero bueno, ese era don Alfredo, un fenómeno. Unas espaldas tremendas por estibador portuario, el que le daba mate cocido a mi mamá y a sus 2 hermanos. Y ahí decía delegado. Delegado. Mi mamá, cuando vio que yo crecía con esta cuestión de buscar la historia, me había contado que su tío había sido delegado
anarquista de los trabajadores del puerto de Rosario. Su tío había sido delegado anarquista de Rosario. Entonces yo le decía, bueno mami, contame algo más del tío. ¿Cómo era tu tío? ¿Qué hacía? ¿Cuándo se metió? ¿Qué pasó? No, no te puedo contar. No te puedo contar porque esas cosas no se cuentan. Cuando vi la caja de zapatos, me di cuenta que el delegado no era el tío. Era el padre. Y le daba vergüenza. Y le daba vergüenza. El sistema le había metido tanta vergüenza y tanto pesar que incluso llegó a negar a su propio padre. Entonces fíjense el poder de lo que significa la historia contada desde arriba. En primer lugar, en el lugar donde estás nunca pasa nada. Por lo tanto, si nunca pasa nada, ¿para qué estás vos? Si nunca pasa nada. Te hacen desvincularte, te sacan del protagonismo. Vos sos incapaz de protagonizar algo en un lugar donde no pasa nada. Y después lo otro. Si formás parte de una historia obrera cuestionadora del sistema, cuestionadora de las patronales, por ejemplo, te la van a marcar, te van a tachar. Las famosas listas negras. No, no hagas lío porque queda... Bancate, no, que te despidan sin indemnización, total después encontrar trabajo, porque si le haces juicio, seguro que después no encontrás laburo. No. Pero todo eso todavía pervive. Y tiene que ver con esta forma de hacer de la historia algo en donde nosotros seamos espectadores. San Martín cruzó los Andes. ¿La cruzó solo San Martín? No. 4.000 pibes menores de 25 años cruzaron con él. E hicieron de San Martín esos 4.000 pibes. Belgrano ganó la batalla de Tucumán. No fue Belgrano. Belgrano llegó a Jujuy, ahí a Humahuaca con 200. Y en Jujuy, en la batalla de Tucumán, 5 meses después, eran 4.000. Era un fenomenal líder político. ¿Cómo multiplicó esos 200 tipos y los convirtió en 4.000 5 meses después? Porque ahí encontró una mujer maravillosa, una tal Juana Zurduy, que hablaba el idioma de las mayorías, el quechua. Entonces iba Belgrano a hablar, Juana le traducía en quechua y eso generó esa fenomenal movilización que terminó ganando. Primero Tucumán, después Salta, y ahí es cuando Rivadavia le dice, una vez más, vuélvase, esas provincias no sirven para nada, véngase hasta Córdoba, y Belgrano desobedece. Segunda vez que los juzgan a Belgrano por desobediente, la primera vez lo habían juzgado por la bandera. Entonces no es San Martín cruzó los Andes, San Martín fue la expresión individual de una voluntad colectiva de 4.000 pibes de 25 años que fueron capaces de cruzar las montañas más altas del planeta Tierra sabiendo que del otro lado en una de esas lo esperaba la muerte. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban enamorados de palabras. Independencia, revolución, igualdad, los enamoraba. Hacer algo para que esas palabras salgan del diccionario y se conviertan en algo cotidiano. ¿Está bien? Bueno, en Villocampo, ¿cómo terminó eso? ¿Cómo terminó eso? Lo de Villocampo, desarmame un poco. Sí. ¿Es todo lo de la Liga Agraria? Parte de las ligas agrarias. Ahí empiezan a fundarse las ligas agrarias. Las ligas agrarias empiezan con un gran desarrollo en 1970 con el gran obispo en aquel momento de resistencia que era Di Stefano, Italo Di Stefano. Italo Di Stefano le da mucha manija a las ligas agrarias, había un gran desarrollo de sacerdotes por el tercer mundo, pero es en la década del 70 que comienzan a conformarse como ligas agrarias. Antes el prólogo de las ligas agrarias tenía que ver con este Rafael Jacuzzi que había adherido al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, pero no es un reclamo del agro, es un reclamo industrial, el cierre del ingenio Arno. Entonces a partir de eso el tipo expresa la desocupación de los obreros industriales y hace esa marcha del hambre, fantástico. Después sí, todo eso va a converger en las luchas de las ligas agrarias. 11 de abril del 69, una maravilla. Lo que pasa Sí, que, perdón, Sí. todo el tercer mundo, toda la parte del tercer mundista, es decir, teníamos una iglesia imperial, Claro, es decir, no era poca cosa, es decir, enfrentarte a para nada. así. El Vaticano era imperial. Totalmente, totalmente. Nosotros en el 95 escribimos un libro que nos apasionó escribir porque nos dio la posibilidad de estudiar un montón de cosas. Llamó La Iglesia y la construcción de la impunidad. Ahí denunciamos el caso Storni, por ejemplo. Nosotros fuimos los que denunciamos Storni. Nos compramos el libro de Derecho Canónico.
y estudiamos mucho la historia. A través de que sacerdotes, algunos que eran del tercer mundo y que se fueron, tipos fabulosos, un tipo como Santiago Maguay, Juan Carlos Arroyo, otros sacerdotes que fueron del tercer mundo pero que nunca se fueron de la iglesia, Edgardo Montaldo en aquel momento, Joaquín Núñez, tipos fantásticos, que nos comunicaron con esa gente. También era muy difícil, es decir, cuando vos te formás en una iglesia imperial, es decir, no todos están dispuestos a dar el paso. A vos te marcaron el paso de una forma que también te marcó, es decir, no todos somos Belgrano. No, para nada. No, pues claramente. Eso es lo claramente. que no es por defender a nadie. No. En realidad no hay que defender a nadie. No. Es decir, pero es decir, las formaciones tienen y nos marcan y hasta tenés mandatos Sí, que, claramente. que nos marcan mucho. Es decir, depende de donde te tocó nacer, de un lado o del otro, te marca la historia también. Es decir, no es tan sencillo. No, para nada. No, por eso elijo contar la historia de una manera, como siempre digo, es una manera de contar la historia. Lo que sí hacemos nosotros es que con retazos de información contamos esa historia en este presente. La palabra adicto me dijiste todo. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. No, yo quería decir que con respecto a las ligas agrarias, yo nací allá. Ah, mira. También hay un tema del que no se hablaba. Porque era como que inculcaba mucho miedo. O sea, yo lo pasé. Ahí. ¿De dónde sos vos? Yo nací en Reconquista. Ah, en Reconquista. Pero vivía en el Sombrerito, que está en el Arroyo Saibal, que está entre Villa Campo y Reconquista. Bueno, y mi papá realmente nunca me pasó eso. Nunca realmente se lo pregunté si él formó parte de las ligas agrarias. Sí me acuerdo que él tenía un amigo que estaba muy involucrado en las ligas agrarias. Ah, mira. De eso sí me acuerdo, yo porque él iba a mi casa. Pero yo sí, mi papá, creo que algunas reuniones ha ido, pero nunca se lo pregunté. ¿Por qué? Porque era un tema del que no podíamos hablar. O sea, que él no nos contaba. ¿Y tu papá nunca te contó nada? Nunca. No se la podemos ver. No, Solari, un tal Héctor Solari, era el amigo de mi papá que estaba en el libro. Remo, el de naturaleza viva. Cuando vino todo el problema de De la represión. la represión, este tal Solari desapareció, o sea, nunca más. No sé si qué fue la vida de esa persona. Lo único que sé que yo vivía allá porque yo me vine a los 10 años y nosotros vivíamos con el corazón en la boca. Porque mi papá tenía siempre ese miedo de que como él estaba relacionado con esa, o sea, tenía relación porque él iba siempre a mi casa, tenía ese miedo de que algún día nos llegaran a nosotros. Claro. Nosotros vivíamos en el campo, pero bueno, siempre existió. Ese es el recuerdo que yo tengo. Yo me vine a los 10 años acá a los Quirquinchos. La primera vez que lo Mirá, ¿viste? termina la redondea. No, a nosotros nos pasa esto. Historia La regional. verdad que es un privilegio porque yo tuve la suerte de declarar, creo que 15 veces llevo declarando en las causas de lesa humanidad del terrorismo de Estado. Cuando empezó el terrorismo de Estado el 24 de marzo del 76 yo tenía 13 años. Pero esta cuestión de la construcción de la historia a partir de los relatos de gente viva, de leer los documentos, hacían que todos los jueces te llaman, porque como no quieren ni leer, los jueces federales que padecemos, entonces te dicen, vamos a llamarlo del FRA que nos expliquen todo el proceso. Entonces yo voy todas las causas. Y como también hablé con los asesinos, porque yo estoy convencido que hay que hablar también con los asesinos y con los torturadores, para preguntarle, como les pregunté, por qué torturaban, qué sentían, porque esas cosas son pedagógicas, hay que entender esas cabezas. Entonces pasaba esto, te llamaban y te hacían declarar. Y te pasaba eso, en 1994, por ejemplo, cuando hicimos el primer libro, ustedes tenían un ejemplar de Historia Social del Paraná. Ese año sacamos Historia Social del Paraná y Postales del ex cordón industrial del Gran Rosario. Y ahí hablo del caso Asíndar. Asíndar en Villa Constitución tiene todo un proceso de mucha lucha obrera primero, en 1974, y en el 75 la represión. 20 de marzo del 75, Martínez de Hoz, gerente general de Asíndar, paga $400 por cabeza a 4.000 asesinos que convierten al albergue de solteros de Asíndar en uno de los primeros centros clandestinos de detención del país. Entonces yo cuento toda esa historia en ese libro, Postales. Y me llevan a presentarlo a ANSAFE Villa Constitución.
gremio docente. 1994, es decir, que habían pasado casi 20 años de lo que fue esa represión. Y ahí una maestra empieza a contar lo que le habían hecho, que había estado torturada, secuestrada, presa, y dice, esta es la primera vez que lo contamos públicamente. Y todos dicen, esta es la primera vez que hablamos públicamente de esto. 20 años habían pasado. Claro, habían pasado 11 nada más de la reapertura democrática, pero miren cómo pesaba todo eso y cómo no se hablaba. Y ahí está ese valor de la historia regional, porque incluso cuando vos venís de afuera con mucha prudencia, vos decís, miren, yo lo que sé de ustedes es esto, pero ustedes saben más. Entonces cuando vos venís de esa manera, se abren, aparecen estas cuestiones, las historias que se cuentan por primera vez. Por eso la historia no habla nunca del pasado. Porque cuando vos contás tu historia hoy por primera vez, lo estás haciendo hoy. Por un montón de razones lo haces hoy, lo haces presente. Y eso tiene mucho que ver. La concepción de la historia no son cuestiones del pasado, sino elegir del pasado cuestiones que tienen que ver con el presente. Una cosa más, antes de aburrirlo definitivamente. Hay tres definiciones de historia, muy lindas, que yo siempre cuando doy los cursos, a mí me gusta mucho la etimología. A mí cuando me echaron de página 2, yo agarré el dinero ese y me compré los 6 diccionarios etimológicos de Joan Coromina, que son diccionarios azules. Bárbaro tiene una etimología que significa extranjero, pero ubica lo extranjero en el interior. ¿Quiénes son los bárbaros? Los que siguen a Facundo. ¿Quiénes son los bárbaros? Los que siguen al Chacho Peñalosa. ¿Quiénes son los bárbaros? Los que siguen a Güemes, los que siguen a Artigas. Los bárbaros. Entonces ubica esa piedra angular de la cultura argentina, de que va a llamar interior a lo que él denomina extranjero, y por lo tanto va a construir un país desde Buenos Aires que va a definir el interior, porque claramente Buenos Aires se define con lo exterior, de espaldas a ese país del cual es beneficiario, porque es de donde surgen y se van las riquezas que vienen de esas tierras de las provincias, y se van por el puerto de Buenos Aires. Todavía estamos igual. Y da vuelta a la Argentina. Mirá cómo terminamos siendo. Hasta no hace muchos años, cuando yo llegaba a Buenos Aires a laburar, todavía alguno me decía, ¿qué haces pajuerano? Sí. Pero es la inversión, la da vuelta, es eso que hizo Sarmiento. ¿Cómo pajuerano? Si yo vengo desde adentro de la Argentina, en todo caso vos sos el pajuerano y me tenés que decir a mí padentrano. ¿Por qué? Porque estamos dando vuelta, educados para mirar a lo que viene de afuera. Y esa piedra angular de esa cultura europeísta, sin serlo, que cree que lo del interior es extranjero porque le dice bárbaro, es Sarmiento, es la gran piedra angular que produce. Y sigue. Y no sigue. en todos. No, pero sigue. Bueno, pero es apasionante, qué lindo que es. Pero Me quedé con lo que Ahí va. contaste de tu papá. Sí. Fíjate cómo el trabajador, al perder su oficio, su trabajo, que le da su dignidad, hace mella en la persona que puede disparar para cualquier lado. Sí, sí. Que faltaría hacerle ver a la sociedad el brillo ese que te da el trabajo. Y sí. Y la segunda, perdón por la ignorancia, no sabía lo de Punta Quebracho, si podés extender un poquito. Ah, bueno, no, eso fue así. 20 de noviembre de 1845 se meten los 55 bergantines, que eran barcos, por sobre todas las cosas, con mercadería que traían de los puertos de Liverpool, de todas las cuestiones inglesas. ¿Para qué? Para empezar a sofocar a ese desarrollo incipiente industrial que fue Paraguay. Por eso después viene la guerra del la guerra del Paraguay. Paraguay. Por Nosotros eso acá que escribimos de esto. Es impresionante. Había que destruirlo a Paraguay y lo destruyeron. Pero bueno, la idea de Inglaterra era eso, empezar así en 1845 llevando todo eso. Cuando llega acá, con el conflicto que habían sucedido con los franceses en 1839, en 1845, es la excusa justa para ser acompañado a esa carga comercial con 20 buques de guerra, de franceses e ingleses. Principal potencia del mundo. Entonces Rosa dice, bueno, vamos a mandarlo a Lucio Mansilla, comandante de las tropas, para ver ahí en la vuelta de obligado, a ver si le podemos ganar. Lo hace pedazo. Se pierde. Van hasta Paraguay. Pero cuando empiezan a volver, de nuevo, Mansilla empieza a armar lo que queda. Y lo que queda son gauchajes, familias gauchas.
Y la gran victoria se obtiene el 4 de junio de 1846, acá, en Punta Quebracho, en Puerto General San Martín. Le ganamos a la flota imperial más poderosa de la Tierra. Y plantean la rendición incondicional. Imagínate eso. Eso hace la autoestima, al orgullo. Contale a una chiquita, a un chiquito de los Quirquinchos que nosotros le ganamos a los más poderosos de la Tierra. ¿Como naval o terrestre? O ya... Naval y terrestre. Naval y terrestre, Naval y porque terrestre. La terraza era maravillosa, está a 40 metros del río, pero igual después se bajaron y hubo pelea y ahí le ganamos también. Nunca se le contó esto a las chicas y a los chicos de Santa Fe. Nunca se le contó a las chicas y a los chicos de la Argentina. Nosotros le ganamos a la flota imperial más poderosa. repetime la fecha. 4 de junio de 1846. ¿No había un italiano que después se hizo famoso, él y la mujer, luchando en un barco, defendiendo... ¿En obligado decir? Sí, Puede ser, puede ser. no me puedo acordar No. cómo se llama. ¿Vos decís Garibaldi? No. No, No. Garibaldi es posterior. No, No. me parece que no. Bueno, no. Sí. Pero lo cierto es que incluso hay todo un recorrido, porque nosotros hicimos también después un libro sobre el gaucho Rivero. Y el mito del gaucho Rivero es que justamente termina perdiendo la vida después de que lo torturan en Inglaterra, pero lo dejan vivo. Termina perdiendo la vida en la batalla, en el combate, porque técnicamente es un combate, el combate de la Vuelta de Obligado. Claro. Y yo me fui hasta ahí y vi todos los apellidos de los muertos. Y ahí aparece un Rivero, pero hay 50 Riveros. Claro. Pero bueno, lo cierto es que esa historia, si vos lo contás de pibes, si vos le decís, nosotros acá le ganamos, es otra historia. Por supuesto. Es otra historia. Pero eso está Ahora documentado. también de la Sí, está documentado. ¿Dónde está? ¿El qué decís vos, lo del Lo de gaucho la- Rivero? No, lo de la barranca. Ah, no, eso está registrado en todos los libros de historia, desde el Pepe Rosa hasta Mitre lo cuenta eso. La batalla de Punta Quebracho. Lo que pasa, que vos ¿qué haces con el relato histórico? Con lo que haces con el relato histórico algún día lo oficializás. Eso pasó con San Martín. 1934. Es como yo siempre digo que la independencia de los santafesinos es de 1815, ¿no? De 1815. Totalmente. 29 de junio de 1815. En Arroyo de la Chica. Arroyo de la Chica. Exactamente, artiguista. Es así. Y bueno, Es así. es una discusión que tengo con todo el mundo. pero- Nosotros lo dijimos en la Cámara de Diputados. No sé cómo me miraban, porque además muchos que no hay- leen nada hay- de en, eso, en el mira. 9 de julio no hay un representante de Santa Fe Mirá de vaca. ni disfrazado de cura. Carlos, No, porque lo detuvieron, porque no lo Sí. dejaron esta llegar chica, a Tucumán. Sí. Alejandra Larrea, primero empecé a preguntarle a las maestras y a las directoras, Sí. pero lo pregunté distinto. ¿Por qué no mandamos diputados a Tucumán? A Santa Fe no mandó No. Y nadie se hizo la pregunta. Ni siquiera Ni, a nivel ni Tucumán, profesor, ni Santa ni Fe, ni Entre maestro, Ríos, ni... No te enseñan. Ni Córdoba, no te lo ni enseñan. Corrientes, ni Misiones. No te lo enseñan. Pero por eso está maravilloso después ir a las provincias y ver eso. Por ejemplo, yo cuando fui a Tucumán investigando lo de Belgrano, lo primero que quise ver, che, ¿cuáles son las escuelas que Belgrano había legado? ¿Se acuerdan que cuando ven a Tucumán, Las 4 escuelas. claro, le dicen, tomá toda esta plata, y Belgrano dice, no, fundemos 4 escuelas? Bueno, Dejó 40.000 pesos. exactamente. Eso se terminó de construir en el año 2006. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Se devaluó un El poco. tamaño de la mentira argentina se mide en los años que demoraron en construirle las escuelas a Belgrano. Así de grande es el tamaño de la mentira de la historia oficial argentina. A eso quería ir. En 1934 hay un decreto de la primera dictadura. ¿Por qué la primera dictadura? Porque el 6 de septiembre de 1930 se da el primer golpe de Estado contra el gobierno de Irigoyen, contra el segundo gobierno de Irigoyen. Uriburu, Justo, Castillo instalan en 1934 un decreto. El decreto se hace ley. El decreto se hace ley y dice prohibido discutir a San Martín. Y a partir de ese momento no se discute San Martín. Era impresionante, era la historia oficial absolutamente decretada. Y por lo tanto, ni se te ocurra pensar, como pasó, que San Martín puede ser hijo de una guaraní como Rosa Guarú, porque ahí el Instituto Sanmartiniano te salta a la yugular. Ahora, si vos decís, como dijo un juez de la provincia de Buenos Aires, Juan Bautista Segián,
que San Martín era un agente inglés, no se calienta, porque es Inglaterra. No se calientan. Ahora vos decís que un guaraní se te ofende, porque claro, está todo el racismo que tenemos adentro, la cuestión de clase, eso es tremendo. Y eso se vio cuando se cumplieron 150 años de la muerte de San Martín, en el año 2000, en donde se hizo una presentación en Rosario, y yo me acuerdo que fue impresionante. Vino García Hamilton, un escritor tucumano que escribe una novela histórica que se llama Don José, probablemente esté por acá. Es un hermoso libro, está muy bien escrito y demás. Después, las discusiones son políticas. Pero ahí Hamilton pone esto de que San Martín en realidad era hijo de Rosa Guadalupe. Es una historia novelada. Hamilton dice, esto es novelado. ¿Y de Alvear, pues? Sí, y de Alvear, de Carlos María de Alvear. Pero bueno, Alvear viene con él, entonces por lo tanto debe ser el padre de Alvear del que habla. Porque Carlos María de Alvear viene con él en la fragata York Canning. El padre dice. Pero bueno, vamos a suponer, y esto dice Hamilton. Se le hizo un piquete del Instituto Sanmartiniano. Pero ¿sabe por qué? No era la indignación de que podría haber sido un emisario inglés. La indignación era porque el tipo decía, hijo de guaraní. Y entonces Gregoria Matorra, ¿qué onda con Gregoria Matorra era la compañera de San Martín? de San Martín. Ah, fue digamos un hijo como si fuera extramatrimonial, digamos. No, en realidad es así. Hay un libro maravilloso que probablemente lo tengan. Para mí el mejor libro de San Martín que se escribió se llama Seamos libres, lo demás no importa nada, que es una frase de San Martín, de Norberto Galazo, que recopila todos los libros de San Martín, todos los libros. Y ahí es maravilloso, porque pone la partida de nacimiento de la hermana de San Martín. San Martín tuvo 7 hermanos, y entre 2 hermanas, 4 hermanas y 3 hermanos creo que eran. La partida de nacimiento de la hermana es junio, supónganse, de 1778. Entonces ahí está todo mal. Porque la fecha oficial del nacimiento de San Martín es el 25 de febrero de 1778. ¿Cómo la misma mamá parió en febrero y después en junio? Se lo tardaron en sacar. Los números no dan. Claro, entonces ahí, viste, empieza todo esto, de cómo te construyen una mitología y claro, se evitan entre otras cosas problemas mayores. ¿Cuál era el problema mayor? Y que así los guaraníes tenían mucha ascendencia, que pasa lo que pasa con Cabral. Yo fui al lugar donde nació Cabral para escribir sobre Cabral. Saladas de Corriente. Y en Saladas de Corriente te dicen, este era un negro esclavo. Y se llamó Cabral, porque en realidad no sabemos cómo se llamó, porque Cabral era el dueño del campo, el patrón, que había violado a la madre, pero como tuvo un pibe lo quiso dejar como peón, nada más, si no lo hubiera matado. Es impresionante cuando te cuentan la historia. Entonces cuando nosotros fuimos hicimos un documental, incluso un libro sobre eso, la historia cuenta, tiene otro valor, porque ahí vos decís el esclavo negro que viene, pelea, da la vida por San Martín, tiene otro valor incluso mucho más profundo y mucho mejor, pero bueno. El cruce de los Andes, Sí. San Martín, porque cuando Torres Nilsson filma El Salto de la Espada, se tiene que enfrentar a la sociedad sanmartinana, porque dice que no la cruzó a caballo. No, en burro. No, pero dice que tenía un problema de asma. No, eso sí, después en la vuelta es con camilla. Y eso se lo prohibió. Sí, el ejército se lo Sí, prohibió. se lo prohibió. Y lo hizo poner, como está en la imagen, Sí. en esto que nunca existió, el caballo blanco. Blanco, nunca, claro. No. Sí. Pero bueno, esas son las imágenes. Eso también es apasionante. ¿Cómo es la cara de Mariano Moreno? ¿Cómo es la cara de Mariano Moreno? No se sabe. Parece un mulato. Un mulato, sí, morocho. Porque en realidad cuando vos ves, bueno, los más viejos, tipos como yo, no los más pibes. Antes está envenenado, después. Mariano Moreno, ¿te acordás la imagen del Villiquen? Iba a decir por eso el Villiquen. Hoy decir Villiquen no dice nada. Bueno, el Villiquen, la imagen del Villiquen es un tipo regordete, muy blanco, con bucles en el cabello. Esa es la imagen de Mariano Moreno oficial. Pero hay un retrato de Mariano Moreno del año 1809, es decir, 2 años antes que fuera envenenado, en donde lo pintan con unos ojos... ¿Vieron Nosferatus, la película de Drácula? Bueno, flaco, picado con viruela, con ojos de loco, totalmente desencajado, y ese es su retrato. Pobre Guadalupe. Claro, pobre Guadalupe, efectivamente, pobre Guadalupe. Bueno, esa cara tiene más que ver con lo que después describe el propio Saavedra en sus memorias, cuando habla de la famosa frase:
hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Eso lo dicen las memorias Saavedra. Y eso es muy, muy interesante. ¿Cuál es la verdadera cara? ¿Cuál es la verdadera altura de San Martín? ¿Existió ese caballo blanco? ¿Por qué nos contaron eso? Cuando cantamos la famosa marcha de la bandera, la cima de los Andes escaló. ¡Mentira! Nunca la bandera argentina escaló la cima de los Andes, porque la bandera del ejército sanmartiniano era un ejército popular latinoamericano, no era esa bandera. Pero él no había traído de Inglaterra ¿A quién es? los planos para cruzar. El escocés, Tomás Maitland. San Martín lo trae, Tomás Maitland, eso lo escribió Rodolfo Terrani en un libro hermoso, que se llama El Plan Maitland. Maitland era un escocés que se contacta con San Martín porque forman parte del partido político clandestino que se llamaba la Logia Lautaro. Partido político clandestino que se llamaba la Logia Lautaro. Y Maitland le dice, para liberar América, este es el plan. Entonces, a partir de eso muchos dijeron, San Martín era un agente inglés porque seguía el plan del escocés. No, porque lo que hizo fue usar el plan del escocés para crear una patria grande, totalmente independiente, pero bueno, esa fue la discusión del año 2000. En esa discusión es cuando a García Hamilton le hacen el piquete y lo quieren colgar porque dijo que era hijo de una guaraní. Algunos historiadores dicen que San Martín superó hasta la hazaña de Napoleón. Sí, claro. El cruce de los Andes, sí, era segundo. El primero en la masonería era Bolívar. Por eso es el famoso misterio de Guayaquil. Claro, cuando dice San Martín, bueno, listo. Porque Bolívar le dice, yo no voy a compartir el mando con vos, porque vos sos inferior a mí. Pero no fue también porque Buenos Aires le había quitado. Sí, aparte le declaran la muerte, Rivadavia lo manda a matar. Es impresionante. Él entra, cuando vuelve, entra a Mendoza y está incógnito. Clandestino, absolutamente, exactamente. Porque Rivadavia le había mandado a matar, le manda a poner precio en su cabeza. Esa es una carta que le manda a San Martín a su amigo Tomás Aguado, en donde le cuenta eso. Y ahí es una maravillosa carta que le manda Estanislao López. Estanislao López, otro censurado. sí, se entera de eso y le dice a San Martín, general, usted venga, que yo con mis blandengues lo acompaño a Buenos Aires para que se haga cargo del gobierno. Esa carta nunca le llega a San Martín. ¿Quién la intercepta? Belgrano. Ahora, yo cuando estuve en inglés. Y se lo intercepta porque Belgrano no quería más derramamiento de sangre entre Ahora, Darío, vos que, mirá si le hubiera llegado ahora. vos que decís de que un censurado López. En Rosario, yo busqué, y no sé si es así, pero Estanislao López es una calle muy chiquita por no sé dónde, o sea, no existe. ¿En Buenos Aires hay? Tenés la Plaza López. Santa Como calle no. Santa Fe, Rivadavia, Tan nuestro, ¿no? Sí, Y en sí. Rosario no lo, ni siquiera acá le dan la importancia. No, Acá no tenemos. en Santa Fe sí. En Santa Fe sí. No, no sé. No. Ya, el General sí, nosotros. El General Paz. Y bueno, ¿y cómo le pusieron al puente? Claro, totalmente. En Rosario creo que está sobre el río, me parece que buscando hay una Sí, calle. puede ser que aparezca. Pero bueno. sí, nosotros cruzamos la Claro. Los porteños no nos van a poner No, en vos en Santa Fe López, tenés ponemos la acá. avenida Brigadier General López. Ah, la avenida. Es decir, en Santa el, Fe sí. en el fondo tenemos dos Santa Fe también, Sí, seamos o honestos. más, o más. No, no, me Sí, sorprendió, sí, ¿sabes? Yo ya sé que no, pero es me decir, sorprendió ese, viste, yo Es una vez decir, pensando en Rosario, ¿cómo no hay ninguna calle que se llame López acá? Santa Fe del Sur no es Santa Fe del Norte. Tenés la Plaza López. ¿Viste la Plaza López? No, no la conozco. Pellegrini y la Prida. Pellegrini y la Prida. Pellegrini, de Buenos Aires. No me manejo mucho Rosario, no pero bueno, importa, más o eso- menos me doy cuenta de la No, pero información. aparte tampoco te van a decir que es la Plaza Estanislao López, te dicen la Plaza López. Eso lo Puede que ser decir. Claro. López. Claro. Fue para el lado Exactamente. del Ahora en Lima, en Perú, el lugar que uno menos va. Sí, no, adoración, la Sí, pedida no. sí, no, sí. no. Y en Chile también. En Chile también. Lo que pasa es que, bueno, está la bronca con Chile por un montón de temas, pero hay en San Martín. En Perú sí, porque en San Martín le declara la independencia. Sí, en la catedral está Sí. la mesa donde se firmó. Que aparte lo declaran protector general. Perú es el que le paga la jubilación a San Martín. La Argentina nunca le paga la jubilación a San Martín, se la paga a Perú. Y con respecto a lo que vos dijiste antes de Juana Zurduy Sí. y de Belgrano, los dos terminan muriendo en la misma situación. Ujú. Porque Juana Zurduy murió en la pobreza total Total.
total, con una jubilación que le da Bolivia, porque Exactamente. Argentina no la reconoce, Exactamente. Con la salud y, armada. y Belgrano termina en la misma situación, o sea, los dos terminan de la misma manera. Bueno, pero es porque ¿quién gobernaba? Dejó todo. Güemes era un fenómeno. ¿Vos sabés lo que me pasó? Oh, les cuento esta de Salta que es sensacional. Esto fue sensacional. Haciendo la investigación de Belgrano, me cuento esto. La de Salta. Llego a Salta, plaza principal, la plaza de las Cuatro Culturas. Digo, ¿dónde está Güemes? Veo un tipo en caballo. Arenal. Arenal. ¿Por qué está Arenal? Y me entré a desesperar, ¿por qué está Arenal? Entonces empecé a hablar, como siempre hablo, con historiadores del lugar. Y los historiadores del lugar, cuando te cuentan la particularidad de cada lugar, te hacen mejor la historia nacional, te la explican. Arenales, ¿por qué Arenales? Porque Arenales abrió el negocio de la minería a los ingleses. Por eso en el centro de Salta está Arenales. Y Güemes está a 20 cuadras. Alejado. Está sobre el cerro. ¿Por qué? Porque Güemes era un maldito para la oligarquía salteña. No, Güemes lo que pone con Belgrano es el fuero gaucho. ¿Qué era el fuero gaucho? Lo trataba de ciudadano el gaucho. Acuérdense que la primera constitución, disculpen la mala palabra, de Rivadavia, de 1819, dice: únicamente será tratado como ciudadano aquel que es propietario. O sea, el que no es patrón, el que no tiene propiedades, no va a ser tratado como ciudadano. Eso es impresionante. Es una definición clasista. La misma familia de Güemes. Claro. Y en 1815, cuando Güemes asume el poder, lo primero que dice: los gauchos son ciudadanos como cualquiera. No se lo perdonaron nunca. Por eso el asesinato de Güemes es una entrega que hace la oligarquía salteña. Y por eso Güemes termina a 20 cuadras del centro de Salta hoy. Llego a Salta, el otro día le conté la anécdota esto de los cercanos. Llego a Salta contento, yo gran lector del Villiquen de chiquito. Entonces, ¿dónde quería ir? Yo a Salta de chiquito, desde los 8 años, ¿dónde quería ir? A Yatasto. Porque en Yatasto se habían encontrado San Martín y Belgrano. Era como Batman y Robin, Batman y Superman, San Martín y Belgrano. Para mí era una cosa extraordinaria. Tenía que estar ahí. Entonces llego a la principal agencia turística ahí a la vuelta de la Plaza de las Cuatro Culturas en Salta y te ofrecían todo. Cualquier lugar de Salta estaba ahí. Digo, este es el lugar indicado. Menos Yatasto. Digo a la piba que me atiende primero, le digo, quiero ir a Yatasto. Y la piba me pone ojos de vaca. No sé lo que es eso, señor. ¿Cómo? Me desesperé, ¿cómo? Me equivoqué, ¿no? Se encontraron San Martín y Belgrano. Y la llama la señora, la dueña, muy elegante la señora, viene, me atiende. Y si yo algo escuché alguna vez. Y entonces cuando me dice eso, yo digo, bueno, evidentemente una gira hasta un tour hasta Yatasto no hay. Y entonces por ahí dice, puede ser que sea en un lugar que hace poquito salió en el diario que está detrás de una semillera. Es una semillera. Y digo, ¿cómo se llega a la semillera? Entonces le pregunté. Entonces la tipa me dio 2 o 3 indicaciones. Bueno, tenía que llegar a la semillera. ¿Por qué? Porque la semillera estaba en un pueblito cercano a lo que era la posta de Yatasto. Y así llegué a Yatasto. Eso es impresionante. Cuando yo fui no estaba en la semilla. ¿Qué había ahí? Yo fui en el año 72. Mirá, yo fui en el 2011. Pero es cierto que no existió nunca ese encuentro ahí. Dice que llegaron en días distintos. Te lo cuentan. Pero no se vieron. No se vieron. No se vieron. Estuvieron en el mismo lugar en fechas Está distintas. todavía la foto de Belgrano. Y los hicieron abrazar. Claro. Pero bueno, llegué. Llegué a Yatasto y me gustó. Porque aparte vi, y eso es hermoso de nuestro pueblo, eso es hermoso. Yo por eso digo, la historia tiene esa cuestión de verdad, mentira, que es de verdad, que es de mentira, pero después está lo otro, el valor que uno imagina en la historia, cómo uno imagina la historia, lo que representa para cada uno de nosotros la historia. Entonces vos veías, qué sé yo, las placas, acá en Yatasto, en el abrazo histórico de San Martín y Belgrano, qué sé yo, el ejército argentino. Y había una plaquita chiquita que decía, acá está el abrazo de los más grandes que pelearon por nuestra patria liberada.
sindicato de jaboneros, supónganse, de Tucumán. Una placa modesta, humilde, y te enternece. Porque eso para... ¿Cómo? ¿Y qué es lo que hay que represente? Una plaquita chiquita, pero una plaquita casi de lata. Imagínate que hay placas desde el siglo XIX para acá, que es lo único que está, y muchas están robadas. Está en un lugar y está robada. Pero dejaron esa, que era más modesta, pero tal vez la más sentida. Porque vos veías que eran de un sindicato muy chiquito, que llegaron hasta ahí y pusieron eso. Bueno, ese valor que tiene para esos trabajadores, para mí es mucho más importante que si se encontraron o no. Porque el valor que le da la gente a determinadas cosas, uno lo puede trabajar. Entonces, si para eso el laburante era eso, ¿por qué? Porque ¿qué sentían los laburantes? Sentían el amor por una Argentina libre y que para ellos lo representaban esos fantasmas que alguna vez le enseñaron, que, como a mí, que se habían encontrado ahí. Eso es hermoso. Eso es hermoso. La placa de Punta Quebracho, ¿está? Sí, lo que no está, la bandera está a 200 metros después. No, porque si viene un salteño nos va a correr. Seguro. Tenés razón. No, es impresionante. Es impresionante. El 4 de junio del 2016, cuando se cumplieron 170 años, yo voy a Punta Quebracho. El 4 de junio. Fui solo, no había nadie, llovía. Pero había 3 coronas, digamos. 3 ofrendas florales. ¿Cuál era la ofrenda floral principal? Cargil. Yo salí tan indignado y lo salí a decir por todos lados. ¿Viste? Era impresionante. Yo digo, mira, hasta en eso nos humillan. No solamente te corren, te sacan del lugar y además le ponen la ofrenda floral más importante porque todo lo demás se olvidaron del Punta Quebracho. Claro. No, pero Carlos, 200.000 pesos por minuto. La historia argentina, yo siempre la resumí. Claro. ¿Se llama Quebracho? Sí, Quebracho se llama. Cargil es Quebracho. Sí. Yo siempre resumí la historia argentina muy simplificada. ¿Quién manejaba la aduana de Buenos Aires? Es decir, ahí está todo el quid de la cuestión. Es decir, no eran ni unitarios, ni federales, ni tanta tesis. Dios me perdone. Pero, ¿quién manejaba la aduana? Es donde estaba todo. ¿Qué pasa hasta el día de hoy? La caja rosada. Sí, es el manejo de la aduana. El manejo del puerto, el manejo de... Es más, yo siempre sospeché que a Belgrano no lo dejan seguir porque tenían miedo de que Belgrano llegue allá arriba y sea otro puerto. Claro. Es decir, que el cruce de los Andes se haga por el famoso ejército del norte. Es decir, esa es una sospecha que yo tengo y supongo, pero bueno. Que hay cartas muy lindas, yo sabes lo que te aconsejo porque aparte te va a apasionar. Hay un libro de Gregorio Weinberg que se llama Epistolario Belgraniano. Y ahí están las 360 cartas que Belgrano fue escribiéndose con gente muy importante. Hay casi 80 con Güemes. Son cartas hermosas. Cuando nosotros hicimos el libro, son cartas hermosas, porque Belgrano se ve que era un tipo, además de una inteligencia superior, absolutamente apasionado, absolutamente apasionado. Ahora, de Güemes, la hermana está muy tomada, muy... Macacha, Macacha, exactamente. El otro día me grabaron algo sobre Macacha. ¿Sí? Sí, un grupo de pibas. Eso está buenísimo, además. Porque las pibas, en toda esta revolución feminista que está ocurriendo, empiezan también a buscar las referentas. Cuando mataron la hermana, la Manuela de Bolívar, no lo pudo retener. Exactamente. Eso fue lo que no había dicho Bolívar.